Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Nuestra hermana, al comienzo del devocional, no me fijé cómo estaba la asistencia en ese momento, compartió la lectura de Primera de Reyes, capítulo 22, del versículo 1 al versículo 28. Si no alcanzó a llegar a eso, se lo perdió, porque el relato es un relato motivador, nos motiva a aprender, lo que implica también que no olvidemos que debemos llegar a la hora del culto, ¿cierto? Pero el relato que me interesa a mí resaltar tiene que ver con el capítulo 22, versículo 6 y 7 de nuestra Biblia, donde nos vamos a centrar, aunque vamos a revisar el pasaje completo. Y si usted está mirando la pantalla ahí está el texto bíblico, que dice: entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales le dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o lo dejaré? Y ellos dijeron, los profetas, los 400, sube, porque Jehová los entregará en manos del rey. Versículo 7, y Josafat, quien era el rey del sur de Judá, hace una pregunta. Versículo 7. ¿Hay aún, dice, aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Estos dos versículos tienen relación con el pasaje, que ya luego le voy a contar el contexto para que usted también se pare conmigo dentro de esta idea de Reyes. Principalmente considerar algunas cositas que nos pueden dar una plataforma donde entender estos pasajes. Voy a pedir que Alberto me muestre la lámina número 1, que no es... La número 1, Alberto, porque quiero explicar. Si usted lee el versículo 1 y me acompaña, dice que 3 años habían pasado donde no había guerra entre los sirios e Israel, que eran aquellos que eran conquistadores. Los israelitas vivieron siempre en la tensión de las conquistas. Por un lado los asirios, por un lado los persas, por otro lado los babilónicos, que siempre estaban ahí de alguna manera mirando a Israel. Entonces había guerras constantes, lo que nos relata la Escritura, y aquí hay un momento de la historia de Israel que hay paz. Pero no solo paz con los sirios, sino hay paz también con la tribu o el reino del sur, que el reino del sur estaba gobernado en ese tiempo por Josafat. Y acá era el rey de Israel, del norte. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué esta división? Permítanme explicarlo de alguna manera con este cuadrito. Si lo alcanza a leer, mírenlo ahí conmigo, para que nos ubiquemos un poquito. Como en la muerte de Salomón, el reino, ustedes saben que se dividió en dos. Pues. Los hijos se dividieron el reino, uno el sur y otro el norte. En el norte habían ¿cuántas tribus? A ver si se acuerdan de la Academia Bíblica. 10 tribus. Y por el sur habían 2 tribus. Y la capital del imperio del norte era Samaria, la capital del imperio del sur era Jerusalén. Bueno, ahí hay unas características de cómo eran cada uno más extenso, el otro más pequeño, uno más próspero, otro más pobre. Pero lo interesante es que de estos reinos, ¿cierto? Cada uno vivió su exilio, cada uno vivió las consecuencias de ir unos a Babilonia y otros a otros lugares donde por causa de la rebeldía, ¿cierto? Fueron castigados y llevados al exilio. Pero el reino, en el momento en que leemos el capítulo 22 de Reyes, está dividido.
Solo que la característica que marca el versículo 1 es que tenían paz, o sea, habían 3 años en que ya no había guerra, lo que hacía de alguna manera que el rey del sur, Josafat, se acercara al rey del norte, que entre paréntesis, según lo que dice la Escritura, por mandato de Jehová no debía hacerse. Pero también era una estrategia de parte de los reyes en la antigüedad de formar alianzas cuando el ejército no era muy numeroso. Entonces, mire qué interesante, si usted lee los Reyes, el capítulo de Reyes, y lee los libros de Crónica, va a encontrar datos súper interesantes de quién era Acab. Primero, parte diciendo el relato de Reyes, capítulo 20, 21, que el rey Acab hizo lo malo delante de Jehová. Eso es el puntapié inicial para describir al rey de Israel. O sea, el rey del norte, en el reino del norte hubieron muchos reyes malos, Acab hizo lo malo delante de Jehová. Y el rey del sur, Josafat, hizo lo correcto ante Jehová. ¿Cómo hizo lo correcto? Dice el relato de Crónicas que Josafat sacó los altares de idolatría del pueblo y comenzó a llevar al pueblo hacia la adoración. Por lo tanto, el reino del sur estaba de alguna manera dispuesto a adorar al Señor, aunque en otros pasajes de la historia de Israel dice que a pesar de todos los esfuerzos que Josafat hizo de quitar la idolatría, siempre las familias de Israel levantaron altares de idolatría en sus casas o adoraron también a otros dioses. ¿Por qué es importante esto? Porque si uno lee el contexto donde están, Josafat no tiene ni un problema en descender para juntarse en alianza con Acab. Acab está considerado uno de los reyes más prósperos de Israel, a pesar de que se apartó de Jehová. Y además, militarmente tenía un gran ejército, más que los de Judá. Más caballos, más carros de lucha, o sea, a cualquier rey le ayudaba a unirse a Acab. ¿Para qué? Para evitar el tema de que sean conquistados. Y estaba ahí en el relato que su gran motivación de Acab de invitar a Josafat era ir a una ciudad que estaba al otro lado del Jordán. A ver si mostramos el mapita, porque me gusta que nos ubiquemos. En el mapita aparece esta ciudad de Galaad, ¿cierto? Porque estaba a algunos kilómetros y era siempre... estaba ahí la tensión de que podían pasar los sirios para la conquista. Y ellos, para evitar la conquista, tenían que anticiparse. Por eso habían ciudades fortificadas también en aquellos tiempos. Y para cuidar que los sirios no se levantaran primero contra Israel, entonces del sur, de acá, del sector del sur, el rey va acá al norte, ¿cierto? Se juntan en la capital siria y están pensando, y le propone el rey Acab, ¿cómo vamos juntos, porque juntos somos más ejército, a Ramot de Galaad y evitemos que los sirios vengan? Ahí está el tema principal, ahí está el contexto en que se mueven. Acá ustedes en la escritura lo ubican porque era el esposo de Jezabel, ¿cierto? Aquella mujer que con su actitud atemorizó ¿a qué profeta? ¿Ah? A Elías. El pastor Javier hace un par de semanas predicó sobre Elías, el gran profeta que corrió. ¿Y por qué corrió? Porque justamente esta mujer con ganas de matar al profeta Elías, ¿cierto? Porque había destruido o había de alguna manera confrontado a los ¿cuántos profetas de Baal que tenían ahí en la celebración? Más de 400 profetas. Entonces es interesante que acá del reino del norte no se preocupaba de quitar los altares de los ídolos de esta mujer. Por lo tanto, también existía mucha idolatría en medio de acá. Ahora, el relato no nos dice si los 400 profetas eran de Jehová. Es muy probable que existiera un sincretismo religioso. A ver si me muestran la lámina de los dioses. Porque Jezabel introduce en Israel los dioses. ¿Cuáles eran? El dios Baal y la diosa Astaroth. Y esta mujer o esta diosa, cierto, tenían un sentido muy importante dentro de la vida de Israel.
uno cuando lee la historia de Elías, uno se da cuenta que el rey no participa de este diálogo entre los profetas de Baal y Elías, como que estuviera ausente. Parece que el sincretismo religioso está presente ahí también. Bueno, cualquier Dios que se manifieste, a ese vamos a servir. Ahora, ¿qué es lo interesante del relato de estos hombres? Lo interesante del relato de estos hombres es que el rey del sur, que según lo que dice la Escritura, hizo lo recto delante de Jehová, se une a aquel que no hizo lo recto delante de Jehová, hizo lo malo. Se une para ir en la lucha contra un ejército. Entonces acá, cuando le propone esto al rey del sur, que hace lo correcto delante de Dios, le preocupa algo. ¿Qué le preocupa? Le preocupa si lo que van a hacer es la voluntad de Dios. Entonces, mire qué interesante, porque cuando uno hace una alianza estratégica, uno generalmente lo que hace es mantener la paz con el otro. De una u otra forma la cuida la paz. De una u otra forma lo que hace es mantener el buen ambiente como para desarrollar algún plan en común. Pero acá cuando pregunta a los 400, en algunas versiones dice que en un éxtasis, en un grito de júbilo, los 400 profetas dijeron: ve, pelea, porque Jehová entregará en tus manos a ese pueblo. Entonces Josafat, un poco preocupado, parece que él vio la cara de los profetas y dijo: ay, no sé si estos profetas me dan confianza. Dijo: no habrá aún en Israel un profeta que hable realmente o que diga lo que Jehová quiere. Como que el rey Josafat no le cree a estos 400 profetas y pide si hay alguien dentro de Israel que profetice si es la voluntad de Dios ir a la guerra. Interesante, el relato manifiesta que acá dice: sí, mira, hay uno, se llama Micaías. Ese profeta, es un profeta que yo, dice, aborrezco. Si usted lo lee ahí en el versículo 8, él dice: ese es un profeta que yo aborrezco. Sí está, pero a mí no me gusta escuchar. Porque cada vez que habla, cada vez que dice algo, este profeta me dice puras cosas que a mí no me gustan. Entonces Josafat dice: bueno, pongámonos de acuerdo y escuchémoslo, algo tendrá que decir. Ya envían a buscar con un servidor al profeta Micaías, lo traen, lo llevan a la presencia del rey, pero en el camino el funcionario le dice: mira, cuidado, cuidado, yo sé que tú eres el profeta de Dios, pero cuidado porque, mira, hay 400 que estamos diciendo buenas cosas al rey. No se te vaya a ocurrir decirle algo al rey que no le guste. Interesante porque Micaías respondería con la espiritualidad que nosotros a veces respondemos todas las cosas, ¿no? Valientemente cuando no estamos ahí sufriendo, pero lo haríamos valientemente. Dice: no, yo voy a decir, si usted lo lee en el relato, en el versículo que aparece del versículo 3 en adelante: no, yo me niego a mentir, yo voy a decir lo que Jehová me ha dicho que diga. Eso voy a decir. Bueno, para avanzar la historia dice que se presentan ante los dos tronos que están en la capital, los dos reyes, su majestad ahí, presente, con su poder, su ejército. Se para Micaías frente al rey y le preguntan: Micaías, ¿crees tú que el Señor quiera que nosotros vayamos a reconquistar esta ciudad, a recuperarla? Y el profeta, que había dicho que no cambiaría su mensaje, dice: ve, vayan, porque Jehová los entregará en tus manos. ¿Qué pasó con el profeta? Hemos estado hablando de incoherencia. ¿Se acuerdan el sermón del pastor Javier el domingo anterior? Hemos estado hablando de incoherencia. ¿Qué profeta más incoherente? Dice: voy a hablar la palabra de Jehová, y después sale porque otra cosa es con guitarra, dicen, ¿cierto? Otra cosa con guitarra. Y aparece ante los reyes y el profeta cambia su mensaje. Entonces el rey acá
que era muy inteligente, por lo que uno lee los relatos, y seguramente ya, como lo aborrecía, porque siempre le daba mala noticia, vio el miedo del profeta y le dice, mira, a ver, yo te conozco a ti, conozco que lo que me estás diciendo no es verdad, y yo te ruego que me digas lo que Jehová, o en el nombre de Jehová, te ruego que me digas lo que realmente ha dicho Dios. Y es interesante, Micaías ya se llena de valentía y le dice, mira, Dios, Jehová ha dicho, no vayan. ¿Por qué? Porque si van a ser destruidos. ¿Qué pasó con el Acab? Y estos son yo les llamo la piedad, la falsa piedad. Para mí esto es la falsa piedad. Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, pero no estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Interesante, los dos quieren saber cuál es la voluntad de Dios. Al menos Acab quiere saber cuál es la voluntad de los dioses. Josafat quiere saber cuál es la voluntad de Jehová. Pero es interesante, escuchan que no deben ir y lo primero que hace Acab, que lo obliga a decir la verdad, es mandarlo preso a un lugar para que sufra, porque lo que ha dicho a él no le gustó. Y este tema tiene que ver con, justamente, hermanos queridos, y esta es la reflexión que quiero hacer, tiene que ver con esto, que a veces nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, pero no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y a veces consultamos lo que no tenemos que consultar. Cuando el pastor me dice, mire pastor, sabe que tengo un problema, o hermano, tengo un problema, mire, y ¿cuál es el camino que doy? Uno le da un camino y las personas toman otro camino. Yo voy a decir algo. Yo a veces he dicho a jóvenes en el pasado, no se casen porque no les va a hacer bien casarse. A lo mejor no se considera un consejo sabio porque a lo mejor en el momento hay muchas emociones. Pero si uno quiere conocer la voluntad de Dios, a veces nosotros manipulamos esa voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no siempre nos trae a nosotros beneficios. Y a veces la voluntad de Dios no siempre va por los planes. Yo quiero conocer la voluntad de Dios, pero no estoy dispuesto si el Señor me dice, toma tu cruz y sígueme. ¿A cuántos les gustaría conocer la voluntad del Señor hoy día? Eso está en el ADN de nosotros. Tomo este trabajo o no lo tomo. Y a veces le pasamos a la voluntad de Dios la responsabilidad de decisiones que tenemos que tomar nosotros. ¿Me caso o no me caso? Cásese si el Señor dijo que tenemos que casarnos. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Congréguese, si no es malo no congregarse. Es bueno congregarse. Nosotros a veces buscamos la voluntad de Dios en cosas o en lugares donde no vamos a encontrar la voluntad de Dios. Y es interesante esto, porque la Biblia dice ser santos como yo soy santos. Esa es la voluntad de Dios. Pero no es suficiente. Necesitamos un hombre y una mujer, un ser humano que nos diga, ¿será verdad lo que está diciendo la Biblia? A veces manipulamos la voluntad de Dios. A veces, hermanos queridos, es interesante. Dios nos dio a nosotros la facultad de tomar decisiones. A veces acertadas y a veces nos equivocamos, es verdad. Pero nosotros a veces queremos consultar la voluntad de Dios en todo, en todo. Y como a veces no leemos la Biblia, no leemos las Escrituras, no buscamos ahí su voluntad, buscamos en todos lados esa voluntad a tal extremo que después le echamos la culpa al Señor. El Señor tiene la culpa porque hice esto y no me resultó. O decimos, el profeta se equivocó. Pero nunca nosotros nos equivocamos. Fíjese qué interesante con respecto a las decisiones, porque el Salmo 37 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. ¿Y qué más dice? Y aunque cuando el hombre caiga, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová le sostiene con su mano.
Porque cuando tomamos decisiones, por muy acertadas o no acertadas que éstas sean, tarde o temprano la obra y la manifestación del Señor se va a reflejar en nuestra vida porque nos va a sostener. Y vamos a aprender de esas situaciones. La voluntad de Dios, hermanos queridos, es algo muy, digamos, manoseado en este tiempo. Buscar la voluntad de Dios a veces es querer caminar hacia donde Él quiere que camine. Nosotros hemos hablado de consagración todo este tiempo. Y la voluntad de Dios, y hay que decirlo con toda la fuerza, la voluntad de Dios es que nos consagremos para Él. Porque la voluntad de Dios es que le sirvamos a Él. Que seamos buenos testigos de Jesucristo donde quiera que estemos. A veces, hermanos, nosotros queremos saber la voluntad de Dios en otras áreas de nuestra vida. De manera secundaria, diría yo. Hay cosas secundarias en nuestra vida, como todo, tenemos que buscar el reino de Dios y Dios añade a nuestra vida todas aquellas cosas que son terrenales, pero nosotros a veces partimos al revés. No queremos conocer la voluntad de Dios que está en su palabra. ¿Por qué? Porque queremos conocer el beneficio de la voluntad de Dios en lo que hacemos diariamente. Si es dinero, en lo económico, si es trabajo, si es lo personal, si tengo que pensar en alguien, si tengo que hacer esto otro, y empezamos a buscar. Pero siempre partimos al revés. Hay una voluntad de Dios que está replanteada y está planteada en la palabra del Señor. Esa voluntad de Dios tiene que predominar. 400 profetas dijeron ve. 400 profetas dijeron ve a la guerra. Solo uno, entre temor y miedo, frente al rey, como que quiso dudar, al final profetiza, solo uno dice que Jehová no quería que fuera de la guerra. Por favor, colócame, Alberto, yo decía esto en la mañana, y lo digo con toda la fuerza. Cuando escuchamos la voluntad de Dios en su palabra, desde su palabra, no siempre nos gusta esa voluntad de Dios. Porque Acab quería saber esa voluntad, y Josafat también. Y Acab no estaba dispuesto a no ir a la guerra. ¿Para qué quería saber la voluntad de Dios? Josafat también estaba dispuesto a conocer la voluntad de Dios. Y interesantemente, después que hace la pregunta, como que parece que en el relato guarda silencio. El autor o el escritor no coloca nada más hasta el libro de Crónicas, donde hace referencia de que por el hecho de haber ido a la guerra fue amonestado por Dios. Pero Asaf tampoco dijo, pero si Dios dice que no vaya, yo no voy. Todo lo contrario, guardó silencio y fue a la guerra. Desde mi perspectiva, hermanos queridos, ustedes conocen hoy día, a esta hora uno tiene un poco de hambre, ¿cierto? Por el horario. Esto es los que han ido a Mendoza, a Las Tinajas y a otros lugares más. Uno entra y pesca su bandejita y recorre y come lo que quiere. Y uno se da el gusto de decir, no, pescado no, carne sí. Ensalada no, arroz sí. ¿Ya? Bueno, uno elige, ¿ya? Los que nos gusta el asado, nos vamos al tiro, al asado, ahí al choripán y bueno, usted sabe. Desde mi perspectiva hoy día, muchos quieren conocer la voluntad de Dios y pican de la misma manera que picamos cuando vamos a un tenedor libre. Si no nos gusta la comida, vamos a otro lado a buscar la comida. Y formamos en nuestra vida un sincretismo religioso que al final cuando hablamos de todo. No sabemos si somos presbiterianos, pentecostales, aliancistas, mormón, católicos, no sabemos. ¿Es una ensalada rusa? No me gustó lo que el pastor dijo porque me dijo que tenía que renunciar al pecado. Bueno, busco una iglesia donde me digan, peque nomás pues, haga lo que usted quiera hacer. No me gustó porque el pastor dijo que aunque yo diezmara y ofrendara, no significa que el Señor me va a bendecir. No, me busco una iglesia donde me digan que yo dando 100 recibo 200. Hasta yo quisiera ir a esa iglesia, por mí.
Estamos en el mercado de la oferta y la demanda. En la religión es lo mismo. Hay una cantidad de ofertas, hay una cantidad de profetas. Eso eran 400. Vaya a contar todos los que hay en la televisión. Entonces, como el domingo, y esta es la lucha que tienen los pastores hoy día. Los pastores luchan hoy día no por los hermanos. Los pastores luchan con que al hermano no le gustó el sermón porque, mire, no, es muy frío el pastor, no. O es muy carismático, grita mucho como el pastor Ricky, no. Yo tengo que buscar otra iglesia donde sean más calladitos. O tengo que, mire, el pastor no me gustó, voy a buscar un lugar donde me digan y me toquen el hombro y me digan, eso es. Porque a veces no queremos escuchar a Dios, no nos interesa la voluntad de Dios. Y andamos buscando palabra de Dios en distintos lugares y hacemos una mezcla de cosas que al final, sinceramente, pienso yo que Dios no se agrada. Hermanos queridos, Dios ha dejado su palabra y hay que estudiarla para conocer qué Dios quiere de nosotros. No necesita un profeta ni una profeta para que le diga consagre su vida al Señor. No necesita un profeta que le diga renuncia a sus vicios. Renuncia a aquello que lo separa de la santidad de Dios. No necesita un profeta para que le diga si usted tiene algo que tiene el primer lugar de su vida, un Dios como lo tenía Acab. No necesita un profeta que le diga deja tus dioses. La Biblia se lo dice, deje sus dioses y conságrese al Señor. Pero déjese andar picando por aquí, por allá, por allá. O dejémonos de andar picando por aquí, por allá. Esta iglesia no va a transar la palabra del Señor, ni va a acomodar el mensaje del Evangelio y la palabra del Señor para tener más gente en la iglesia. Porque los números no son símbolo de éxito ni de espiritualidad. Esta iglesia, y digo esta iglesia, me involucro con los líderes, me involucro con los pastores, esta iglesia ha decidido predicar el mensaje de Jesucristo, la palabra de Dios, le guste o no le guste a la gente que asiste a esta iglesia. Por lo menos yo. Pero también nos demandan, hermanos queridos, no cometer los errores. Nosotros no podemos buscar en otro lado la voluntad de Dios más que en su palabra. Aquí está la primera voluntad de Dios. Jesús dijo, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre está claramente expresada en la palabra del Señor. Estúdiela. Venga a la academia bíblica. Sujétese a un maestro para que le enseñe. Porque si usted no tiene una comunión con Dios, no lee la Escritura, no busca en la Escritura, no se deja enseñar, difícilmente podrá conocer la voluntad de Dios. Menos todavía si lo que nos gobierna son nuestros propios ídolos. Hoy día, y termino con esto, es tiempo de obedecer al Señor. Los tiempos son duros. Es tiempo de obedecer al Señor. Volvamos a la palabra de Dios. Y no esperemos que nos aplaudan cuando usted comparta la palabra de verdad del Señor. Porque no siempre va a ser aplaudido. Micaías, fue preso por causa de decir la verdad. Si usted escuchó la palabra del Señor durante todo este mes y durante todos estos meses la palabra del Señor le ha dicho diariamente la voluntad del Señor. Consagre su vida al Señor. Porque el resultado de esa consagración, ¿sabe cuál va a ser? Que usted no va a tener ninguna duda de que su vida es una vida que debe adorar y servir a su Señor. Nosotros no deberíamos pedir de acá, necesitamos hermanos para esto. Deberíamos tener una lista e ir eliminando, hermano, por tener una actitud de servicio, de consagración, para que podamos hacer la tarea del Señor donde quiera que estemos.
Incline su rostro, vamos a orar, hermano. No todo lo que escuchamos en la televisión y en las radios es palabra de Dios. Lo digo con toda convicción y fuerza. Tenemos que discernir. Y para discernir necesitamos estudiar la palabra del Señor. Padre Celestial, queremos conocer tu voluntad. Pero para conocer tu voluntad también debemos acercarnos a tu palabra con humildad. Debemos aceptar que tú, Señor, has dejado tu voluntad expresada en ella. Danos a cada uno de nosotros un espíritu enseñable, porque necesitamos ser instruidos. No vamos a cambiar el mensaje de tu palabra, por más que al mundo no le interesa escucharla. Hay palabras fuertes, ¿verdad? Hay palabras que nos llaman a la renuncia, es verdad. Pero esa es tu voluntad, Señor. En la historia ha sido tu voluntad. Con Israel, con los discípulos, con la iglesia, tu voluntad está marcada. Que dejemos todos nuestros ídolos, que dejemos todo lo que ocupa el primer lugar y nos consagremos totalmente a ti. Señor, ordena nuestras vidas. También danos a nosotros la posibilidad de discernir cuándo es tu palabra y cuándo no es tu palabra, para que podamos tomar en la vida las mejores decisiones. Amado Señor, al retirarnos a casa, queremos rogar tu bendición, porque no queremos equivocarnos, sino que queremos servirte con todo nuestro corazón, porque solo tú eres digno de recibir la adoración de nuestras vidas. Señor, que tu presencia nos acompañe. Bendice a cada uno de mis hermanos para que podamos recordar que a veces, Señor, hay una falsa piedad. Parece espiritual querer saber tu voluntad, pero cuando tú manifiestas tu voluntad, no estamos dispuestos a obedecerla. Y a veces obedecerla nos trae dolor, nos trae problemas. Señor, fortalécenos, danos valentía para caminar hacia ti. Oramos, Señor, con gratitud, que tu presencia nos acompañe a casa, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Que tengan una linda semana, que Dios les bendiga. Abrace a su hermano que está al lado, un abrazo fraternal.